Suyapa Medios presenta Podcastólico. Concentrados y concentradas porque ya empezamos con Podcastólico. ¡Qué energía! ¡Eso, Keila! Oye, ¿qué fue lo que tomó? ¿Qué fue lo que consumió en el desayuno, el almuerzo? No sé, ¿qué pasó? Ha sido un buen día y estoy aquí alegre y transmitiéndoles a ustedes también la alegría. Espero yo. La alegría de todos, así los jóvenes católicos. Bienvenido, padre. Bienvenido, Jimmy. Yo estaba pensando en otra cosa así. De Te repente, asusté, va. ¿qué le pasa? Sentí una energía que lo estremeció. Sí, que todavía la onda expansiva estoy yo como... Quítenlo de aquí, por favor, dice. ¿Cómo estás, amigo? Jimito, Mira el alma. padre, Qué qué gustazo verle, de verdad. Gracias. Nuevamente compartiendo un Podcastólico. No, un placerazo siempre estar aquí en buena compañía. Ay, sí, en buena compañía siempre estamos nosotros a través de esas personas que están pendientes de las redes sociales, en Facebook, que nos siguen en Instagram, Jimmy, Sí. en TikTok. Que estás viendo los clips en TikTok, porque estamos haciendo los clips de Podcastólico. De Podcastólico, Sí. dejándolos ahí como quien dice con la espinita. Ajá. ¿Qué es eso que van a decir? ¿Qué es eso? Sí. Que dejen sus preguntas. Y bueno, así que usted no se puede quedar hoy tampoco con la duda de qué es lo que vamos a hablar, porque como siempre traemos un tema interesantísimo. ¿Quieres presentar el tema? ¿Y por qué yo? Bueno, pues lo vamos a ¿Seguro? presentar. ¿Lo quiere hacer o no lo quiere hacer? Sí, lo voy a presentar. Tambores, tambores, Claro que tambores. sí. Claro. Pa. El tema ¿es pecado hablar en doble sentido? No, mentira, no sé. No, a conclusión. No, dijo Keila. No, gracias por haber visto podcast. Bueno, gracias por haber visto Podcastólico, porque El más todo breve lo de que todo. Fue la pensaba síntesis mejor hecha. ¿Es Padre, pecado? es pecado. Mire, para entender lo del doble sentido, si es pecado o no, y tenemos que saber, por tanto, que es pecado. Sí. O sea, así como decimos nosotros generalmente, o a grosso modo, lo que decimos que es el pecado es lo que me aleja de Dios. O sea, darle la espalda a Dios. Así. Ahora, cuando hablamos del doble sentido, ojo, palabra, doble sentido. O sea, hablamos del sentido de la palabra que yo le quiero dar. El original. El original. Y cuando le digo doble es porque quiero dejar entredicho algo que no es. O sea, estamos hablando de lo que podemos hablar hoy, de la apariencia, decir, yo quiero decir esto, pero quiero expresar otra cosa. Entonces, fíjense ustedes, o sea, ¿cómo va la intención de la persona en cuanto yo quiero expresar algo? Ahora, puede suceder algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay una persona que usted le está diciendo algo y lo digo así en doble sentido, pero usted no lo captó así. O están en un grupo de amigos, porque por lo general es en el ambiente Pucha, donde padre, se hasta da. lentos nos dicen. Sí. ¡Qué No, lento! así como que, no, te falta escuela, Sí, te dicen. cabal. Y Te uno se falta queda así maldad, como, dicen. Te falta calle. Te falta maldad. exacto, es que son muy buenos o muy buenas. Sí. Entonces pasa eso, que la persona no captó. Entonces dice uno, ¿pero qué pasó? ¿Sabe qué sucede? Que a veces a uno lo hacen sentir mal. Y dice, no, tengo que tener más picardía, dice. Entonces tengo que hacer más así y así. Ajá, cabal. Y uno se distorsiona solito. Y después quiere captar todo como que fuera en doble sentido, o usted hablar todo en doble sentido. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Al usted hablar en doble sentido, si usted tiene la intención de hacerlo, ya usted ya con premeditación, con ventaja, con alevosía, llegó, y al final lo que usted hizo en la otra persona fue generar un tipo como de intriga y también un poquito como de picardía, entró un poco también del morbo y un poquito de todo. Padre, y ahí puede entrar el pecado. es ¿Se que fija? casi siempre el doble sentido orienta al morbo, padre, Claro. honestamente. O sea, que es bien raro, yo creo que una broma en 1 millón o un comentario en 1 millón
o sea, va a ser un comentario en doble sentido, con humor blanco, por así decirlo. Casi siempre va orientado al morbo. Y yo no quiero ser mala, de verdad, ni quiero sonar mala. Pero fíjense que esto se da bastante en la cultura de los varones, padre. Yo creo que, no sé, pienso yo, esa es mi percepción, ¿verdad? Keila, o sea, mía, de mí. Keila, y te has tocado un punto. El padre va a defender, podemos no lo voy a decir dejar que hablar. no, es que mire, esto hasta entra en el caso del machismo, porque dice no, en una mujer se oye feo, Ajá, exacto. en un hombre Eso no, quería dice, llegar. y yo digo, pero estamos hablando de nuestro lenguaje, o sea, el lenguaje, yo lo digo así, no tiene sexo. O sea, no le podemos decir o ideologizar unas palabras, la gramática, ¿no? El español es el español aquí y aquí en otras partes del habla hispana. Entonces yo no puedo decirlo. Pero sí se mira un poco extraño decir una mujer que esté hablando en eso. Padre, la crucifican. Usted, Sí, o sea, una mujer la así, una apedrean en broma los tiempos así. bueno, si volviésemos a los tiempos de Jesús, un montón estarían ahí ya. Ay, qué feo. apedreadas. Eso no es de una señorita. ¿Qué va a decir la gente de vos? Pero si miren viene un Keila varón y lo cómo dice. viene hoy, bien vestidita. Sí, bien Imagínate. femenina. Niña buena. Sí, Y yo te bien. miraba con esa carita, dice, y Óigame, todo tranquilita. dice, hasta que abriste la boca, dice. Sí. Oh. No, es injusto. No, mentiras. No, ¿qué está pidiendo Keila? No. Tampoco. Estoy molestando. Keila. No, pero es cierto. Sí, ¿verdad que se da más en el ambiente de los varones? La verdad sí, es que son las bromas. Nosotros, los varones, al menos, yo siento que yo me he limitado muchas de las bromas. Pero las bromas dan paso a eso. Uno empieza la confianza, empieza a Espérame, decir que le voy a ciertas poner, palabras. disculpa que te interrumpa, voy a poner un circulito aquí. Creo que Ajá. Como La- Sí, Aureola. por favor. Ay, las alitas. y Los Ángeles cantando. Ah. No, pero es que es cierto. Pero no voy a negar de que he encontrado muchas, o he tenido, o tengo muchas amistades que hablan en doble sentido, que hablan con esa morbosidad, que hablan con que, bueno, si, como dice, ¿le agarraste o no le agarraste? Entonces vamos a eso. Pero sí se da mucho más en varones, pero uno, es por la confianza, la inmadurez, la broma, se da bastante esto, y como para decir, si alguien nuevo se acerca, entonces como que se intensifica mucho más esa broma del doble sentido. Y no solamente la broma entre ellos, sino que empiezan como a denigrar al otro, a hacer... O a la mujer. Es Sí. que a ese punto quiero llegar, padre. Casi siempre cuando se habla en doble sentido va orientado Sí. como hacia la mujer. Ujú. Sí, y recuerden que ya hemos hablado aquí, creo que ya lo hicimos en alguno de los temas, cuando se acuerdan que hablamos un poco, creo, de la música, estas cosas. Ajá, Sí, ajá. Y se genera muchísimo ahí. Que vaya, Hablar- búsquelo si no lo ha visto, si no lo ha Sí, escuchado. exacto. Entonces ustedes se fijan muy bien que le dicen, digamos, a las partes del cuerpo con otra, o sea, las nombran con objetos, cosas, de todo. Sí, total. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro? Entonces, cuando yo ya miro esa cosa, me hace referencia ya Ujú. a una parte entonces del cuerpo. Entonces ya ahí les digo una malformación en nuestra manera de pensar. Entonces ahí va generando eso de doble sentido. Y, ¿se acuerdan? Yo no me... Creo que fue en unos pasados. ¿Se acuerdan cuando hablamos aquel tema de que no llamamos realmente las cosas como son? Y hablando de las partes del cuerpo. Y Ujú. usted Sí. mencionaba Ujú. algo de que la niña le La decía... galletita. Exacto. Ujú. Entonces, eso también genera doble sentido. Claro, en un niño lo hace inocente, pero un adulto, No. porque ahí es donde trabaja la conciencia, donde está la intención, ahí, rectitud de intención, o si no hay rectitud, obviamente, pues está mal formada su conciencia. Padre, y más allá de usar como estas bromas o este lenguaje con personas que de repente nos llevamos, que tertuliamos y así, o sea, yo creo que también es, o sea, lo que sembramos en el otro. Padre, a veces un comentario, hey vos, me voy a comer tu semita, por ejemplo, inocentemente, y viene alguien y responde, uy, como que realmente, o sea, ya sacó de contexto. Exacto, pero es que usted es la que le da esa connotación, usted es quien le da esa apreciación. Exactamente. Yo se los decía antes, uno puede decir, pero ¿y no es la semita? O sea, estamos hablando Exacto. de esa Pan, variedad café. del pan, Ujú. pero ya viene otro con la vulgaridad, porque hay que decirlo así,
y le da otro sentido. Exactamente. Pero es Y que empujó no a me otro ensucia. padre a Ajá. verlo de esa manera, porque tal vez Exacto. la persona que dijo me voy a comer esta semita, jamás, o sea, tal vez nunca le habían hecho la broma o no había escuchado el comentario, entonces ya desbloqueó eso de Sí. la cabeza de esa persona. Óyame, es que uno no sabe la trascendencia que puede tener ese simple hecho. O sea, le abre usted el campo, el panorama, y usted dice, wow, qué he descubierto. Y empiezo su cabeza a trabajar, su imaginación, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa. Ya no volvió a ver el pan igual. Y Dios mío, ya, exacto. Y sabe que va a ser tan feo que cada vez que usted mire una variedad de pan, todo su mente va a empezar a maquinar y se va a empezar a Qué ensuciar. terrible. A ensuciar. Entonces imagínese todo lo que usted puede hacer, el daño que puede hacer. Y ahí entonces entró el pecado, ¿sí? Vean Ya. ustedes, tan sutil, suavecito, Sutilmente. y entró. Y a usted lo deshumanizó, lo volvió más indigno, porque cada vez que usted lo piensa o lo está diciendo, usted dice el Señor, es que no es lo que viene de afuera, lo que, Es lo que ensucia, sino lo que sale. Entonces ya después usted empieza a sacar todo eso y se generan muchas cosas Sí. que, digo yo, entre amistades, luego entre grupos de personas, grupos sociales, familia también, se genera un desorden. Y ustedes saben que el pecado es desorden. Es que uno también como que empieza a caminar en un campo minado cuando empieza a tratar, o mejor dicho, no a tratar, sino que a llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué? Por la connotación que le han dado las otras personas. Vámonos simplemente a la panadería, a la variedad de panes. Ya le pusieron de todo tipo de nombres y le dieron otra connotación. Lastimosamente, las cosas se llaman así. Pero como ya viene la mente, como le decimos ahí, qué mente más cochambrosa. Entonces, pero no tenemos que hablar. Yo soy una de las personas que sí hablo con propiedad. O sea, si se llama así algo, yo lo llamo como tal. Pero ya va la otra gente. Y yo lo único que evito, bueno, lo que trato es ignorar. Como que si no está diciendo eso, y yo tratar como que decir, bueno, ya sé a qué se refirió, pero no me da gracia. Te haces el loco, no como me da decimos gracia. popularmente. ¿Cómo? Te haces el loco, como decimos popularmente. Sí, me hago el loco. Ahí, La verdad me hago el loco. palabras necias o digamos palabras sucias, oídos Oído sordos. sordo. Padre, y es una buena práctica, por decirlo así, para aquellas personas que se sienten más bien como abochornadas, porque dicen, bueno, yo ya tengo conciencia de que de repente hablar en doble sentido, pues sí puede generar, ¿verdad?, otras cuestiones, entonces lo voy a evitar. Pero viene el círculo de amigos y le dice como, ay, qué aburrido ya vas de santurrón y todo. Sí. Yo creo que es una buena práctica, hacerse, como decimos nosotros, los de a peso, hacerse los Sí. locos. Es como O el estar celo. y no estar, como dice el Señor, o sea, son de este mundo, pero no están en este. Ajá. O sea, hay que saber ubicarnos, Ujú. porque es cierto, tampoco es que vamos a empezar a discriminar o denigrar a la otra persona, pero fíjense qué cosa tan bonita se da, que cuando nosotros tenemos esta clase de amigos, eso es como diciendo el chabacán y este y el otro, pero siempre está el otro que es el centrado. Sí. Entonces como que hacen esas combinaciones, pero se puede llegar, o sea, a llevar. Y este amigo, dice uno, el que está ahí como chistoso, cuando necesite una palabra, digamos, de una persona seria, formal, va a buscar a esta persona. Ajá. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Que esta persona realmente busca humanizarse. Es una palabra muy hermosa porque Jesús vino a humanizarnos, nos quiso enseñar cómo ser mejores seres humanos. Y Jesús lo hizo. Entonces, todo lo que a mí me va restando en mi humanidad, prácticamente me hace que yo deje de ser imagen de Dios. Y por eso el ejemplo de estos amigos, aquel me lleva, me atrae algo bueno, es decir, me lleva a Dios. Aunque tal vez aquel no sea religioso, pero sabe que esta persona es buena y hay algo de bondad. Díganme. Hay una forma de poder cortar el hilo. Y me ha funcionado. Es que Un tip, anótelo. Oh, vamos a ver. cosas de Lista, comunicación. Apunte ahí. Ok. Empieza el chiste. Cae en el doble sentido. Todo el mundo riéndose y uno serio. Y siempre va a preguntar uno. O alguno se ha de cuestionar. Ay, vas a decir que no lo entendiste. No lo entendí. El inadaptado le va a decir. Ajá. Ah, puro santurrón. Te que falta esto, que lo otro. escuela. Sí, O el puritano. El de a peso, como El de a dice. peso. Como dice Sí. Entonces, no lo entendí, pero no quiero que me lo expliques. O sea, es una forma de poder cortar ese hilo. Sí.
Ay, va a empezar a molestar. No, hombre, tranquilo, no pasa nada. No quiero saber. Otro tip. Si yo quiero saber, lo busco en Google. Después se va a googlear después de la reunión que me quisieron decir. No, y tal vez sí Insinuaron. entendí, pero es que es una forma de poder cortar ahí ya. Ahí Poner un aplica alto. lo que dice el Señor también. Hay que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Es decir, hacernos como que nada pasó, pero también como esa astucia de decir, no, esto Ajá. no conviene. Estos lenguajes como que no dignifican ni me dignifican a mí. Padre, bueno, hoy en día podemos decir que es algo completamente normal que surjan estas cosas, que la gente, o sea, es algo muy, muy de la sociedad de hoy, que la gente, sobre todo los jóvenes, hablen en doble sentido, o se hagan bromas en doble sentido. Padre, en el pasado, o sea, ¿tenemos alguna historia, algún récord, algo que digamos, esto no es de ahorita, que nos haga, que nos diga como, no, esto no es de ahorita, esto viene ya a día, solo que antes, o sea, Es que porque eso eso existe es hasta en las cierto. canciones, Sí. y muy de antes. Y en los Las canciones muy chistes en los también. chistes. Ay, los Sí, chistes son... los chistes como dicen que antes, bueno, es que mire todo como que va un poco en degeneración, ¿va? Porque antes los chistes que eran picantes, los de antes podemos decir, o subidos de tono, hoy son tranquilos, Ajá. hoy son otros los que son Exacto. realmente subidos de tono y uno dice, Señor mío, se Ahí queda está. asombrado. Lo que estábamos leyendo antes de comenzar Sí. el podcast católico. Exacto, pero es que también sabe qué pasa, que antes nosotros, bueno, digo nosotros, pero digamos hablando de nuestra historia humana, Sí. Padre, usted está joven. por eso es que me Nosotros, quedé dice. pensando en nosotros, digo, no estoy Sí. tan viejo, Allá, pero sí lo quise. me quedé pensando, Para esta jovencito. sí, porque tenemos casi la misma edad, lo Sí. dice, ¿va? Andamos en la misma edad casi. Es cierto. Pero lo que voy es que antes la gente leía más, se cultivaba más en la lectura. Imagínense nosotros que en la época, digo, así la época de oro, cuando teníamos nuestros próceres, realmente ustedes se van a la literatura y ellos escribían, y uno dice, wow, esto es igual o equiparamos a la misma cultura europea. Honduras realmente conocido por José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, eran mentes prominentes. Aquí haciéndoles un poco la publicidad a ellos, pero que realmente así era. Estudiaba mucho, leía mucho. Antes se daba mucho Ujú. que para todo había que estudiar siempre filosofía como una rama central, o sea, la base. Y de ahí usted estudiaba todas las demás, sociología, qué sé yo, la misma economía, ustedes la estudiaban. La y así, política. política, o sea, todo era una cuestión que el ser humano estaba creciendo en ese cultivo, digámoslo así, de la literatura, y por tanto su lenguaje pues era, digamos, como correcto. Yo no sé si ustedes han visto de esas películas de esa época que se mira así, o sea, el trato es tan, digo Era así, más tan sutil. fino, tan agradable, Ujú. y no es que decimos, ay, es que este es chapado a la antigua. No, pero es que se siente agradable. O sea, realmente podemos hablar, y creo que el diccionario es tan extenso para que podamos utilizar muchas y buenas palabras para no tener que llegar al doble sentido, que es también como una degeneración, digo, de nuestra mente, porque puede que se nos cruce un pensamiento, pero no porque se me cruce tengo que decirlo. Pero esto ha crecido con el tiempo, y claro, ahora como se dice, hay la libertad de expresión, lo que pienso lo digo, y al que le guste bien y al que no también me tiene que soportar en ese sentido. Creo que es algo injusto, incluso egoísta. Sí, es que yo digo que la libertad de expresión no es lo mismo que libertad de pensamiento, porque es importante que nosotros sepamos poner esos límites, porque por eso existe la autocensura, obviamente. Lo que yo pienso no es que lo voy a andar pregonando a los cuatro vientos, sino que lo que yo pienso sé que es libre para mí, que es libertad de expresión y también libertad de pensamiento, que es todo lo que pensamos. Es un derecho que todo el mundo lo tiene. Y Nadie está limitado a eso. Y que mucha gente cuando dice, yo tengo libertad de expresión, y o sea, hasta No. el punto que lleva esto, porque por ejemplo hay mucha gente que no solo le basta con hacer ese tipo de comentarios o decir estas frases o hacer estas bromas en el círculo, sino que dicen, puchica, qué buen chiste, lo vamos a subir a TikTok, a las redes sociales. Y hoy en día, padre, el alcance que esto tiene es que es No, inimaginable. es increíble, porque uno piensa que, óyeme, detrás de mi camarita, o sea, hay miles, millones de otras camaritas. Es decir,
son otras personas, no estamos diciendo que es un aparato, o sea, usted realmente está teniendo contacto, casi digo yo, directo con otras personas. Sí, total. Y el chiste, la bromita, lo que usted haya dicho, llegó. Usted dice, bueno, de 1 millón, ¿a cuántos le interesó? ¿A cuántos no? Pero si usted va sacando en proporción de que si esto se hace efecto dominó, esto se hizo una enredadera grandísima. Y es que así es, vos te has fijado el alcance que, o sea, es más probable que tenga más alcance un video con este tipo de contenido que un video con un contenido sano. Sí, Sí. porque el contenido sano para la gente que está en redes aburre. Ay, no, ya va hablando de esto. La señora en católica universidad. me dicen a mí. Sí. No, pero cuando va un contenido con algo de picante de algo, aunque sea un tema serio, pero le van poniendo el sentimiento de enojo, el sentimiento de risa, de jocosidad, ya eso sí interesa. Pero también, ojo, las mismas redes sociales están teniendo censura. Voy a poner ejemplo algo. Yo hace unos meses subí un video a una plataforma. ¿Qué decía Jimmy? Yo no decía nada. De hecho, yo solo grabé. Pero la gente que estaba alrededor se logró escuchar lo que decía la gente. Y por una palabra, me eliminaron por completo la cuenta. Wow. O sea, ya las mismas redes sociales están teniendo este tipo de censura. ¿Por qué? Si las redes sociales no están poniendo censura, ¿por qué no autocensurarse uno en decir estas cosas para evitar, ojo, el pecado? Óigame, pero es que yo le digo, o sea, no todo lo que podemos pensar tenemos que decirlo. Miren, ahí es Sí. donde aplica primero pensar antes de hablar, porque después cuando hablamos y dice uno, ay, no lo hubiera dicho. Sí. Ahí empezamos a pensar, hacemos el ejercicio a la inversa. Ujú. Pero primero entonces digo, no, realmente lo que voy a decir es que creo que cuando vamos a hablar, por lo menos en este contexto en el que estamos, es lo que voy a decir realmente importa. Lo que voy a decir tiene relación al tema. Lo que voy a decir realmente va a abonar a la otra persona y también preguntarnos, a quien se lo voy a decir le interesará y le tomará la verdadera importancia. Creo que son cosas que obviamente no vamos a estar pensándolo a cada rato. Voy a decirle esto a Keila, le voy a decir esto a Jimmy, ¿será que le va a interesar? No, creo que uno tiene que aprender, o sea, ¿quién es Jimmy? ¿Quién es Keila? Yo sé que le puedo comentar a Jimmy y cómo lo va a recibir. ¿Qué le puedo decir a Keila y cómo lo va a recibir? Es parte del conocernos. Y claro, yo no voy a decir que tengo que ir de una persona que le guste hablar en doble sentido y todo esto, pero yo voy como una persona formal y seria y él me va a salir siempre con lo mismo. Entonces diría yo, mejor no puedo, o sea, no puedo hablar con esta persona. Aunque quiera entablar un diálogo, no se podría. Entonces dice uno, se va empobreciendo nuestras relaciones humanas. Y creo que eso es clave hoy en día. ¿Acaso nos podemos basar solamente en el chiste y la broma? Cuando uno dice que esta persona es demasiado bromista, no puedo hablar con él en serio. Entonces, cuando ocupe ayuda o realmente una urgencia, no puedo acudir a ello. O sea, sería de las últimas personas a las que yo le podría llamar. Sí. Entonces, fíjense, vamos perdiendo credibilidad, perdemos realmente nuestra formalidad. Ujú. Y eso nos pasa. Y no quiero decir que no podamos bromear, pero hay de bromas a bromas, hay bromas muy sanas. Es decir, podemos hacerlo, pero todo con medida. Padre, y es que una persona que habla en doble sentido tiene que tener mucha creatividad, o sea, seamos honestos. Definitivamente, pero le voy a decir, hay una diferencia y hay un formador. Ay, porque todavía está. Nos decía, no es lo mismo ser creativo que ser ocurrente. Sí, Exacto. definitivamente. El creativo realmente crea algo bueno, o sea, decir, está viendo, o sea, su cabeza está maquinando en hacer cosas buenas. Es decir, Así es. creamos, por ejemplo, el que creó estos micrófonos, estos audífonos también, Creativo. utilizó su creatividad. Así es. Pero el ocurrente fue el que dijo lo primero que se le cruzó por la mente. Así es. Fuese bueno, fuese malo, abonó o no abonó al otro, no, fue ocurrente. Así es. Entonces es dar ese salto de ser ocurrente a ser creativo. Claro. Básicamente, o sea, si usted consideraba que eso era creatividad, entonces hay que descartar eso y vamos a darle el sentido que realmente amerita a la creatividad. Sí, porque es que a mí me ha gustado esto, el tema de la creatividad y todo esto. Y yo siempre he dicho, es que no es necesario andar contándose
10, 40 chistes y comiendo payaso todo el día y andar con una Naricita ¿cómo se llama? roja. Una naricita roja y un peinado de colores para decir de que soy el más creativo, porque da la casualidad que eso pasaba en el aula de clase cuando yo estaba en el colegio, que el que se hacía esos chistes era el más creativo. Pues resulta que en una ocasión el más creativo no resultó ser él en un trabajo de creatividad, sino que fue el más callado de la clase. Y el trabajo fue increíble. O sea, buenísimo. El callado de la clase resultó ser más creativo que el que hablaba. Qué buen punto para tocar en cuestión de hoy en la sociedad, como qué es lo que se aplaude y qué es lo que se está censurando, hablando de lo que usted decía. Uh-huh. Se censura más bien al que quiere hacer algo bueno y el que quiere como realmente como explotar su creatividad y generar nuevas ideas, nuevos conceptos para mejorar el mundo. Pero hoy se aplaude más bien a que es, como dice usted, el que está ahí como de payaso. Sí. Y nos tiene a todos en el mundo del entretenimiento y obviamente que nos hace reír, nos hace como salir también de nuestra atmósfera a veces un poco pesada. Claro. Pero dice uno, hoy el mundo quiere solamente el mundo del entretenimiento, no quiere tener como títeres o marionetas. Uh-huh. Y cuando nos vamos al lado de lo formal, entonces no sabemos qué hacer. No sabemos porque nos hemos acostumbrado tanto a esto que uno está en una crisis, se los digo. Sí. Como, ¿qué hago si estoy con una persona, digamos, con un alto ejecutivo y vamos a hablar de números serios, o sea, vamos a hablar de la realidad del contexto social, económico, político de un país y uno queda como, ¿qué le digo? O sea, es que mi cabeza está vacía, entonces, blanco. ¿qué voy a hablar? Entra en crisis. Y hoy los jóvenes, si usted les pregunta de estos temas, se quedan como, no, pero pregúntele de otros. Padre, hasta Sí. abuelito, pucha que abuelito hablando de política. Sí, ya, no, Qué ya ven aburrido. tantos temas. No, Keila, no me voy a hablar de política, sino... No me hable de libros, por favor, qué aburrido. Sí. Jimmy me dice señora católica, usted, yo quiero hacerlo público. Ahora yo me he sentido... Esto está como ahorita está como Keila. libre expresión, dice ahorita, güey. Porque Ahorita eso- es momento, sí, la libertad de expresión, vamos a ponerla en práctica aquí. Me dice señora católica por el tipo de contenido que produzco en redes sociales. Pero es que... Es muy sano. Es sano, Es padre. sano. No, realmente no es aquí una cuestión de lavarse las manos. Ay, si nosotros somos sanos y no hacemos Sí, bromas no. y todo eso. Es una invitación para que tengamos ese autodominio, padre, Claro. de nuestra lengua. Por ahí dice un dicho que el Señor nos dotó de 2 oídos para escuchar más y nos dotó de una lengua para hablar menos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este doble sentido es para eso. Escuchó lo que dijo Keila. Ok, del oído y de la lengua. Ahora, en esta cuestión del chiste y de los jocosos, me voy a poner en ese papel yo. Me voy a poner... Ay, tengo miedo. ¿Has escuchado esa canción? ¿Has escuchado esa canción Tengo miedo. en TikTok que dice, ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua? O sea, aquí me puse yo a la parte del ¿cómo fue que dijimos? De lo ocurrente. Del ocurrente. Se le Pero ocurrió en sí, ahora. ¿y qué apostamos? Pero no quiero que sea esto. Escuchen lo que dijo Keila. ¿Qué fue lo que dijiste? Que tenemos 2 oídos y una lengua. Sí. Ajá. Pero que se va a quedar más rápido es lo que creo que Sí. quiere. Ah, no, te- ayúdame, pero hay que Dios mío, saber pues. escuchar y hay que saber hablar también. Capaz que te cortan el pedacito y lo hacen TikTok ahí. No, padre, realmente entonces desde la palabra, ¿cómo iluminamos a aquellas personas que de repente se identificaron con el tema y dicen, yo quiero realmente superar esta parte de mi vida, este comportamiento? Sí, miren, la verdad que la misma palabra a nosotros nos va dando claridad. Es decir, Dios nos habla y quiere hablar siempre al corazón de cada ser humano. Entre más nosotros podamos compenetrarnos con ese Dios a través de nuestra vida, de la misma palabra, la contrastamos la vida con la fe, créanme que veremos cómo también Dios y también Jesucristo mismo no tuvo que llegar a estos extremos para manifestar realmente que Dios es Dios y que tiene un proyecto, un plan para cada uno. Realmente creo que Dios nos ha dotado de nuestras capacidades, de inteligencia, de raciocinio y por tanto lo que Dios nos ha dado, usémoslo con sabiduría para dignificarnos. Jesús fue lo que hizo. En cada persona que se acercó,
fue lo que hizo Jesús. La fue dignificando, la fue humanizando. Y creo que para nosotros hoy en día esto debe ser muy claro. O sea, la palabra nos habla realmente y quiere que nuestra mente se vaya pero liberando de esas cosas que a veces nos están atando al mundo, para liberarnos e ir más bien a ese cielo prometido. Así es, edificar a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones también, porque a veces no es necesario hablar, como quien dice, para que exista el doble dice sentido. la palabra, tu palabra me da vida. Así es. Exacto. Así es, edificar, construir en el otro, respetar la dignidad humana, que ya hemos hablado en otros temas al respecto. Y bueno, Jimmy, una invitación entonces para todos los que nos están escuchando también. ¿Algo creativo? Algo creativo. Algo creativo. Ok, es que la creatividad lleva un Claro. proceso. La creatividad lleva Un un proceso. proceso, more. Pero, no, yo les digo, lean mucho y escuchen muy bien a las personas. Y aprendan a interpretar. No solamente de una manera así como que lo dijo, ya, doble sentido. No, a interpretar y a leer mucho. A leer mucho. Bueno, y usted también a buscarnos y a leer lo importante que tenemos que decirle a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Suyapa Medios y entérese de todo lo que está pasando en los medios católicos de la iglesia. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Podcastólico. Hasta la próxima. Nos vemos. Suyapa Medios presentó Podcastólico.